Hotel Villamontaña presenta. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Pan de la Conversación. Yo soy Valdo Árciga y estamos grabando desde el Hotel Villamontaña aquí en Morelia. No sé si esto sea Vistabella, ¿será Vistabella? Bueno, yo voy a decir que es Vistabella. Mi compañera Claudia Álvarez Medrano no pudo venir, se encuentra un poco indispuesta, pero hoy vamos a hablar de un tema y vamos a continuar con nuestro episodio. Vamos a hablar de la evolución, una cosa que dicen que se llama evolución. Yo realmente todavía no la comprendo muy bien, pero para eso trajimos a una experta que amablemente aceptó nuestra invitación. Ella es la doctora Deneb García. Ella es doctora en ciencias, académica de la Facultad de Biología y es comisionada del Museo de Historia Natural, ese que tiene a los fetos sí, en algunos responsable trastes. del museo, sí. Bueno, ella es la responsable del museo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de este Ok. tema de la evolución, pero antes, para poner en contexto con todo el público, vamos a ir a una cápsula muy rápida y regresamos para seguir hablando de este tema. Ok. Muy bien, vamos a la cápsula y regresamos. El 27 de septiembre de 1831, luego de una cruenta negociación con el capitán del buque Beagle, un joven, Charles Darwin, se embarcó a uno de los viajes que cambiarían el rumbo de la historia. Para ese entonces, el término evolución ya era utilizado frecuentemente entre los naturalistas. Sin embargo, 3 años después, cuando Darwin regresó de su viaje y luego de comer todas las especies que pudo en el extranjero, logró observar procesos entre estos animales. Dichas observaciones lo llevaron a escribir El origen de las especies en 1859. Dicho libro se volvió todo un bestseller, pues presentaba una nueva perspectiva de la evolución. Para Darwin, la evolución se basa en la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo a través de un proceso llamado selección natural. Por años, esta idea ha sido base para nuevas investigaciones, pero también para terribles confusiones. Para evitar esto, el día de hoy, la doctora Deneb García, directora del Museo de Historia Natural, nos explicará qué es esa cosa que llamamos evolución. Bueno, ya que más o menos pusimos unos parámetros sobre lo que podría llegar a ser la evolución, estas cápsulas las escribí, entonces probablemente esté mal, así que voy a preguntarle si sí es correcto. Vamos a empezar con algo que de repente me cuesta mucho entender sobre este tema, porque el concepto de evolución lo utilizan en todos lados, ¿no? Y se dice que, por ejemplo, una persona evoluciona cuando ya se deconstruyó, ¿no? Si ya no es machista, ya se evolucionó, ¿no? Ya. Pero en ciencias me parece que esto tiene otro significado, ¿no? ¿Qué significa evolución? Evolución es cambio, o sea, viene de la palabra evolver, que significa cambio. Entonces, básicamente, el utilizarlo en los términos cotidianos de decir algo ya cambió, ya evolucionó, pues está, digamos, dentro del sentido de la palabra, es correcto, ¿no? En biología, cuando utilizamos la palabra evolución, estamos haciendo alusión a los cambios que han ocurrido en la naturaleza por un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? O sea, considerando desde que apareció la vida por primera vez hace millones de años a la actualidad y cómo los organismos que aparecieron por primera vez se fueron modificando de tal forma que se fue originando nuevas formas de vida hasta lo que conocemos en la actualidad, ¿no? Esto me llama la atención porque esa idea entonces quiere decir que venimos de distintos parientes o de un pariente en común, ¿no? Pues digamos que la idea central de la evolución que planteó Carlos Darwin argumenta como punto central de la teoría de la evolución que tenemos un ancestro en común, ¿no? Entonces, que la idea que él planteaba es que a partir de ese origen en común es que se diversificó toda la vida en el planeta, ¿no? En la actualidad hay quien también opina que la vida en realidad no es así tan lineal, sino que a lo mejor pudo haber varios ancestros, o bien que en lugar de pensar en un árbol de la vida, que digamos que es como la idea que se empezó a configurar después de escuchar el planteamiento de Darwin, de que se consideraba que había en la base un ancestro y que a partir de ahí fueron derivándose ramas con diferentes características, ¿no? Hasta llegar a la actualidad.
¿De qué parte esa idea? Justamente del planteamiento que hizo Darwin en su libro del origen de las especies por medio de la selección natural, ¿no? Que sería como el Harry Potter de esos tiempos, ¿no? Pues Porque se vendió mucho, ¿no? Ese libro. Pues digamos que sí tuvo un impacto bastante fuerte en la sociedad, o sea, imaginemos finales del siglo XIX, la sociedad británica victoriana, que pues tuvo que enfrentarse a esas ideas. En realidad a muchos no les hizo ninguna gracia, ¿no? La idea de pensar que el origen de las especies no era divino, ¿no? Sino que más bien podía tener una explicación de otra naturaleza y que esos cambios podían estar ocurriendo a lo largo del tiempo. Entonces, pues no lo tomaron, ¿no? En realidad bien, hubo algo que se conoce ahí como la batalla de Oxford, que es una discusión entre los naturalistas de la época y la iglesia de aquel lugar, en donde pues peleaban justamente por los argumentos que se habían dado, ¿no? En el libro del origen de las especies. Lo que causó, digamos, que mucho escozor, más que pensar en que las especies evolucionan, era pensar o cómo entendieron la evolución del humano, ¿no? O sea, ese parentesco que planteó Darwin que tenemos con los primates, que en la actualidad ya con datos diferentes como son los datos moleculares, pues ya se ha visto que justamente sí estamos emparentados con los homínidos, ¿no? Pero entonces, es que cuando se habla de evolución, hay una imagen que sale de este simio que empieza a caminar y se va irguiendo, que me parece salió como en los años 60, pero entonces esa idea estaría mal concebida, que sea así de directo. Pues a lo mejor así tan directo ese pensamiento que tenemos, así de que va cambiando un monito hasta convertirse en humano, pues probablemente no sea muy, muy acertada, ¿no? Sino más bien lo que se ha estudiado son los cambios que ocurren en los organismos a diferentes niveles. Unos de esos cambios son los cambios genéticos, ¿no? Entonces se sabe que hay ciertos genes que dan como el plan corporal, digamos, de los organismos y que tenemos los organismos tienen la capacidad de mantenerlos quietos, por llamarlos de alguna forma, o apagados, y otros no. Y es un conjunto de circunstancias que ocurren para que esos procesos pasen en los organismos. Y eso podría estarnos explicando todos los cambios morfológicos que vemos en las especies, ¿no? Darwin obviamente en ese momento pues no sabía todo eso y él hizo alusión y la explicación que dio fue más bien a un proceso llamado selección natural, considerando que la selección natural es un proceso que ocurre en la naturaleza que permite que ciertas características de los organismos se mantengan en las siguientes generaciones y otros no, que serían lo que le dicen como la lucha del más fuerte, ¿no? Que se ha desvirtuado también un poco. Justo eso quiero mencionar, porque esta idea de que evoluciona, o bueno, más bien sobrevive el más fuerte, de repente lo han utilizado algunas personas como para argumentos de superioridad, ¿no? El mismo Hitler decía esto, o el mismo José Vasconcelos que pensaba que los mexicanos iban a ser la raza superior. Eso quiere decir que entonces no es que sobreviva el más fuerte. Está mal interpretado y pasado a la conducta humana, creo que es como se ha desvirtuado la idea, ¿no? O sea, hay un proceso biológico que se conoce como adecuación. Esto quiere decir que es un organismo que deja mayor descendencia, es el que tiene mejor adecuación. Para que un organismo logre dejar esa cantidad de descendencia y sus características morfológicas y genéticas pasen a las siguientes generaciones, significa que durante el proceso de su vida fue seleccionado, ¿no? Entonces, para poder dejar descendencia. Y obviamente si hay una lucha, digamos, en la naturaleza, principalmente en muchos grupos zoológicos, ¿no? De animales, en donde están peleando por el acceso a la pareja, ¿no? Entonces, al momento de entrar en esa lucha, digamos, pues sí está documentado para varios grupos biológicos cómo hay un pleito principalmente entre los machos para tener acceso a las hembras, y entonces si logran aparearse, pues obviamente dejan descendencia, y así es como se van manteniendo las especies en el planeta, ¿no? O sea, no es una lucha por la chica, es una lucha por la evolución. Pues por sí, mi estirpe. Pues digámoslo de otra forma, por mis genes, ¿no? O sea, podríamos, obviamente las especies no racionalizan de esa forma. Sí, ¿no? sí. Yo recuerdo la película esta del Planeta de los Simios, la de los años 70, cómo había un orangután que se llamaba Dr. Sayus o algo así. Bueno, él se negaba a pensar que ellos vinieran de los seres humanos, que era una teoría que traían otros simios por ahí. Visto al revés. Como si fuera una parodia, y decían, ¿cómo vamos a venir de
de estos animales que no pueden ni hablar y que no tienen ni pelo. Ujú. Bueno, y entonces toda la película gira en torno a tratar de convencer al doctor Sayus de que Ujú. los humanos también son seres parecidos a los simios. Ujú. Algo veo que es como un argumento que se da mucho en contra de la teoría evolutiva de Darwin, que es Mm, cómo es posible que nosotros vengamos de un simio. ujú. Pero ¿esto es un argumento válido? Bueno, son homínidos. Es que dentro de los homínidos tenemos una gran variedad de organismos, ¿no? Entonces ya con las filogenias justamente nos ayudan como a resolver todos esos aspectos, ¿no? Porque nos establece cuáles organismos están más emparentados entre sí por características que comparten, ¿no? Ujú. Se asume que esas características que comparten vienen por ancestría. Entonces, si nosotros si viéramos un árbol un árbol filogenético de todos los organismos del planeta, somos una línea, nada más. Los humanos somos una ¿No somos tan rayita. especiales? No, los humanos somos una rayita que está emparentado con el resto de los homínidos, ¿no? Y eso es con el resto de los mamíferos y es con el resto de todos los metazoa, cómo se relacionan. Los metazoa, que son todos los animales con los hongos, ¿no? Y ya Ujú. después está el grupo de las plantas y de las plantas también son súper diversas, ¿no? Pero ¿esto tiene alguna lógica? O sea, ¿el hecho de que tengamos 5 dedos tiene una razón? ¿O el hecho de que hay una estructura lógica de a dónde tenemos que llegar con la evolución? Con la evolución, pues se supone que sí, ¿no? O se supone que las estructuras que todos los organismos poseen, no solamente los humanos, pues tienen alguna funcionalidad, ¿no? Pues para su sobrevivencia de alguna forma, ¿no? Entonces, y también habla de cómo han ido cambiando los genes que expresan ciertas morfologías a lo largo del tiempo, ¿no? Pero entonces cosas como, por ejemplo, el apéndice, ¿no? Que de repente te lo quitan Bueno, y que ajá. no, vamos así para realmente Sí, esos muchos. también se pueden considerar como estructuras, bueno, no sé si de llamarle remanentes, se me fue la palabra correcta, que en teoría ya no nos sirven, pero que sí nos hablan justamente de una similitud con otros organismos que puedan tener esas estructuras funcionales, digamos, ¿no? Me estoy Ujú. sintiendo un poco mal, ¿Por qué? porque esto va contra una idea que Ujú, muchas veces se utiliza en la misma superación personal de los humanos, ¿no? Que ujú, el humano es especial y que el humano tiene tiene un destino, ¿no? Pero ujú, si la evolución es como un poquito más azarosa, ujú. entonces eso iría en contra de que el humano tenga un destino. Pues si lo viéramos en términos evolutivos, así como están las cosas, hemos sido muy exitosos, ¿no? Ok. O sea, desde que aparecimos en el planeta, pues la reproducción del humano ha sido súper exitosa, de tal manera que tenemos millones de personas ya en el planeta, ¿no? O sea, en esos términos somos exitosos. En lo que no hemos sido muy exitosos ha sido en cuidar nuestro ambiente, ¿no? Entonces, o sea, si hacemos un comparativo, por ejemplo, de las especies biológicas de grupos zoológicos y demás que habitan, los que hemos domesticado a lo largo del tiempo ya ocupan una gran mayoría en términos numéricos si lo comparamos con las especies silvestres, ¿no? Ujú. Entonces, no vamos a saber, por lo menos no nosotros, ¿no? Quién sabe las generaciones futuras hasta cuándo logren sobrevivir en este planeta cambiante. No sabemos si van a lograr ver la extinción de más especies que desde nuestra presencia en el planeta se han extinguido o hemos extinguido varias, ¿no? En parte por la caza, etcétera. Entonces, en términos evolutivos, hemos sido exitosos porque Los la demás no repro tanto. sí, o sea, Sí. pero sí hemos destruido también O- o- otros seres, ¿no? Fíjese que recuerdo una polémica que hubo recientemente, el año pasado, por los Ujú, libros de texto. mm, Y los libros de texto gratuitos tenían los mismos argumentos que se han hecho por varias décadas, ¿no? Decían, van a pervertir a los niños, no se ujú, consultaron a expertos ujú, y no consultaron a los maestros. Pero recuerdo que eso mismo ocurrió en los años 90, cuando ujú, sacaron los libros de texto de esa época. Era, no ujú, consultaron a expertos, van a pervertir a los niños y es lo ujú, mismo. ujú, Y sobre todo en los años 70. Porque en 1972 que salen los libros de texto, por primera vez meten educación sexual, ujú, pero antes del capítulo de educación sexual también meten un apartado que se llama evolución. ujú, Pero este apartado nos decía esto de la sobrevive el más fuerte y la ujú, evolución es lineal, y pues muchos ujú. empezaron a crecer con eso. ¿Hay problemas al momento de explicar la evolución? Porque usted también es maestra Sí, ujú, de esta materia, ¿no? sí, De claro. evolución. Ujú. ¿Nota que sus alumnos llegan con estos sesgos sobre qué es la evolución? Ujú. A veces con lo que yo me he enfrentado es que les cuesta un poco de trabajo a los alumnos aterrizar las ideas de lo que significa de lo que ha significado la evolución a lo largo del tiempo, ¿no?
Y en algunas ocasiones el conflicto que se llega a presentar es más bien en términos religiosos. O sea, cuando se habla de que justamente uno de los aspectos de la teoría evolutiva fue decir, pues no venimos de un ser divino, sino tenemos un ancestro en común y ese ancestro en común es el que a partir del cual se originó la diversidad. Que tiene que ser normalmente en el cristianismo Adán, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que sí, no ha sido lo más frecuente, pero sí me ha tocado, ¿no? Que de repente como que la idea a algunos alumnos sí les llega a chocar, ¿no? O sea, como que no, es difícil. Si hay quien se para y dice, un momento, maestra. No, hasta eso nunca ha ocurrido, porque pues tampoco me pongo yo en un debate de quién está bien y quién está mal, ¿no? O sea, simplemente es plantear las ideas de que previo al postulamiento de la teoría de la evolución de Darwin, pues el humano de cualquier forma tuvo que explicar cómo estaban apareciendo las especies, ¿no? Y también el humano tuvo que explicar en su momento por qué esta planta era de esta forma y esta de esta forma, y pues cada periodo de la humanidad tuvo una forma de explicarlo, ¿no? Y durante mucho tiempo, hasta antes de que empezaran a aparecer los fósiles, que son como la evidencia más plausible, digamos, de que ha existido otro tipo de especies en el pasado, pues también había sus maneras de explicarlo, y muchos pues pues vienen de Dios las creó, así es, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llega Darwin y plantea su teoría de la evolución, de que pues en realidad no, pues no fue Dios quien lo creó, sino que viene de un ancestro, y pobre Darwin, porque también entraba en conflicto él, ¿no? Sí, porque él era claro, católico. Ajá, sí, con su familia, su esposa, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, sí fue un conflicto inclusive pues para el mismo Darwin, para la sociedad en general, y bueno, a la fecha, pues hay personas que todavía consideran que pues hay otras formas de explicarlo, ¿no? Sí. Vamos a ir a un corte, pero quiero dejar esa pregunta sobre la mesa, porque sigue habiendo todavía estas ideas de que la evolución va a contradecir directamente a las religiones, pero más bien contradiciendo a la existencia del creacionismo, no tanto a la existencia de deidades, no Sí, va claro, tanto por ahí. no, Bueno, vamos a hablar ahorita un poquito sobre este conflicto cultural que hay, Ok. pero vamos primero a un corte y Está bien, regresamos. muy bien. Charles Darwin, este personaje que, además de ser el nombre que la mitad de alumnos de biología le dan a sus mascotas, también es un personaje con el que nos podemos identificar. Por ejemplo, yo desde que vi la historia de Charles Darwin, cuando se fue en el Beagle, que es este famoso barco donde fueron a Sudamérica, vi una historia donde decían que Robert Fitzroy no le quería dejar pasar, y todo debido al rostro de Darwin. Entonces, Darwin me parecía que tenía la nariz un poco angulosa, y eso era como muy característico de la época, porque aparte de que estaba de moda esta pseudociencia de casi como adivinancia, de ver el rostro y poder determinar si una persona es buena o es mala, decía que esta forma de la nariz quería decir que era un perezoso, ¿no? Bueno, yo también he sido rechazado por mi rostro, creo que muchos podemos identificarnos con Darwin, pero esto nos hace una reflexión pues muy importante, ¿no? Porque veíamos que estas teorías de los naturalistas de la época siempre se veían como obstaculizadas por las pseudociencias. Uno pensaría que ahorita en el pleno siglo XXI, en 2024, ya esto no pasa, pero al momento de explicar esto de la biología, ¿se han topado con que hay pseudociencias que lo obstaculizan? Pues las creencias, ¿no? Que llegan a existir sobre aspectos de, no sé, de los organismos, pero en realidad, pues es cuestión como de saber decirles a los alumnos, bueno, eso creo yo, tratar de ponerles claro, ¿no? Qué significa hacer ciencia y qué significa no hacer ciencia, ¿no? Entonces explicarles cuáles son los pasos que uno tendría que seguir, o la metodología que se tendría que seguir para decir esto es científico. Ese punto ¿no? es bien interesante, porque cuando se habla de la metodología, pues, está todo el método científico, ¿no? Que la observación, que la hipótesis, pero uno de los argumentos más importantes que yo he notado, por ejemplo, una vez estaba en una comida que hice en mi casa, y ahí estaban unos amigos que ya subidos de copas empezaban a gritarse y decían, uno, es que la ciencia no puede explicarlo todo. Y cuando hablaban de la evolución, decía,
es que no puede explicar la teoría de la evolución porque solo es una teoría. Y si solo es una teoría, realmente no podemos confiar en ella. ¿Eso funciona así? Pues no. Bueno, desde mi punto de vista, no. O sea, si tenemos una teoría es porque es un enunciado que ya tiene suficiente evidencia para haberse postulado, ¿no? O sea, no es un enunciado nada más que salió ahí de la mente de alguien sin haber hecho nada adicional para plantearla, ¿no? O sea, en el caso de la teoría de la evolución, cuando se llega a este planteamiento de que es un cambio que ocurre en los organismos a lo largo del tiempo, que el proceso de selección natural es el responsable de este cambio, que fue básicamente lo que planteó Darwin y Wallace, no lo olvidemos también. Sí. Eso llevó años de observación. O sea, a lo mejor todo el mundo piensa que Darwin nada más se puso a escribir su libro en un año, terminó, lo publicó. No fue así, ¿no? O sea, él viajó 5 años en el Beagle, fue viajando por cantidad de países. No llegó a México, el lugar en América a donde llegó, el último fue Ecuador, ¿no? Donde encontró las tortugas gigantes, las iguanas gigantes. Que se agarró comiendo guisado de especies nuevas, ¿no? Ajá, de especies nuevas. Pero previo a eso, pues ya había ido a otros lados, ¿no? Estuvo justamente más abajo en Sudamérica, había ido a África, anduvo recorriendo varias partes del mundo. Hay inclusive algunos sitios en donde muestran de manera interactiva todos los puntos que visitó. Y durante todo ese transcurso del viaje, él colectó muchos ejemplares. Y cuando regresó, recordemos que Darwin se fue muy joven, ¿no? En el Beagle. O sea, en realidad no tenía ni 30 años, ¿no? Cuando se fue, estaba muy, muy jovencito. Regresa a Inglaterra después de con una cantidad de colectas. También ese Fitzroy lo quería... Ya barbón, ¿no? Ajá, ya lo quería bajar del barco, tantas colectas, decía que los iba a hundir. Ya tiraban tripulantes para subir animales. Entonces llegó con muchísimas colectas. Todas esas colecciones están en Inglaterra. Y bueno, lo que hizo después durante años, que fue seguramente más de 20 años, se dedicó a observar las variaciones. Entonces, todos esos trabajos también famosos de los pinzones de Darwin, donde ve que el pico de la ave está asociado con el tipo de alimento que comía y a partir de ahí establece ciertas similitudes y plantea cosas. O sea, es observación lo que estuvo haciendo, ¿no? Mucha observación comparativa además. O sea, no es que solamente observó un ejemplar y ya, sino que observaba ejemplares que tenían variación de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, y a partir de ahí establece la teoría. Además, él hacía experimentos. Los experimentos que hacía eran de domesticación, básicamente. Entonces, él domesticaba palomas, estudiaba los perros y las razas de los perros y cómo habían ido variando, y también plantas. Le gustaba mucho cultivar plantas y era un poco ocioso. Digo, hay muchas publicaciones de él, además del libro del origen de las especies. Ocioso, entre comillas, porque hay un texto que publicó en donde empieza a dibujar cómo se mueven las plantas. Esas plantas que son trepadoras se van moviendo conforme va pasando el día, ¿no? Entonces, él dibujó el transcurso de esas plantas y demás. Entonces, hacía demasiadas observaciones y fue publicando y publicando cada una de esas cosas. Para poder publicar ese libro del origen de las especies, tuvo que sentir presión de otro naturalista. Ese naturalista fue Wallace, ¿no? Que Wallace estaba en otra parte del mundo, en el archipiélago malayo, y también con muchas observaciones que hizo Wallace llegó a conclusiones similares, de que había aspectos en el ambiente y modificaciones en los organismos dependiendo de los lugares en donde vivían, ¿no? ¿Fue algo así como el pleito que tuvieron Leibniz y Newton por ver quién inventó el cálculo? ¿Sería así como pues, por ver quién descubrió la evolución? Ajá, que Wallace fue mucho más tranquilo en su carácter, era un carácter completamente distinto, con condiciones de vida completamente diferentes. Darwin estaba protegido por la sociedad linneana, que era pues, los naturalistas de la época. Era de una familia acomodada, Darwin. Wallace, lo contrario, le tuvo que batallar un poco más, llegó a las mismas conclusiones y al final publicaron un artículo en conjunto que plantea las bases de la teoría de la selección natural, ¿no? Entonces, si lo vemos así, en realidad como que desde un punto de vista no hay argumentos para decir que por ser solamente una teoría no sirve, ¿no? En realidad, esa podría ser una historia para motivar a sus alumnos que hagan su tesis, porque no sabes si en China hay alguien ya haciéndolo, sí, el mismo tema. Sí, no sabemos eso. Otro argumento que dan contra la idea de la evolución, de la teoría de Darwin, porque me parece hay más de una teoría, ¿no? Sí, posterior a Darwin se formularon otras teorías, ya cuando aparece, por ejemplo, la información genética de Gregorio Mendel,
pues por ahí de principios del siglo XX, los matemáticos empiezan a meterse un poquito para estudiar y tratar de meterle matemática a la genética que se estaba planteando en ese momento. Entonces surge y más adelante, o sea, esos se consideraron como neodarwinistas y retoman algunos aspectos como es lo de la selección natural de Darwin, pero le meten la genética de poblaciones y algunos cálculos para saber... ¿Para ser más exacto? Ajá, sí, como para incorporar la información genética, proporciones de los genes, ¿no? Alelos, genes, etcétera, para determinar cómo son los cambios en los organismos, ¿no? Entonces, como ya se estaba descubriendo los aspectos genéticos, entonces se empieza a incorporar esa información para explicar los planteamientos que había hecho Darwin. Sí. ¿No? También muchas veces, por ejemplo, se tenía que ajustar, aunque la ciencia estaba permitida durante el Renacimiento y el siglo XVII y XVIII, que es en este caso el de Darwin, estaba como muy... se tenían que adaptar la ciencia a la religión, ¿no? Porque recuerdo que había un dilema con el ombligo de Adán, que decían que Adán, como no podía tener ombligo, pero entonces no era un ser humano, pero si no tenía madre no podía tener ombligo, ¿cómo le hacían? Y veo que los estudiosos tenían que adaptarse. ¿Esto le pasó a Darwin? ¿Tuvo que adaptarse? Yo creo que él, bueno, así para leer su autobiografía y algunos otros textos donde platican sobre su vida, yo creo que él sufrió un poco al respecto, ¿no? O sea, como que siempre tuvo un choque interno, esa es mi impresión, pues porque su familia, particularmente su esposa, pues sí era creyente, él fue educado, de hecho originalmente iba a ser sacerdote, ¿no? Antes de ser naturalista, iba a ser médico. Antes de pervertirse estudiando biología. Okay. Exacto. Iba a ser médico, pero le espantaba la sangre, entonces él prefería andar colectando bichos y demás, ¿no? Okay. Entonces yo creo que él siempre estuvo como en conflicto, pero se atrevió a plantear eso en función de las observaciones que hizo, ¿no? Hay un argumento que utilizan mucho sobre el creacionismo, que es esta idea de que Dios creó a los seres humanos y a los seres vivos en general. Este argumento dice que hay un salto abismal entre el tipo cognitivo de los seres humanos y la inteligencia de los seres humanos y la de los simios, porque dice que ningún simio ha sido capaz de pintar algo parecido a las pinturas rupestres de Altamira. ¿Este es un argumento válido? ¿Cómo se responde? Yo creo que en la actualidad ya se sabe un poco más sobre la inteligencia no solamente del resto de los homínidos, sino de otros grupos zoológicos. Y a veces pienso que ese tipo de argumentos es seguir poniéndonos a los humanos como en la punta. Obviamente sí tenemos un desarrollo del cerebro mayor comparado con otros grupos, pero también los delfines, ¿no? De hecho, los delfines tienen mayor circunvolución que nosotros en el cerebro, ¿no? Y son más perversos, ¿no? Son más malos. Pueden ser más malos, no lo sé. Bueno, también hay otra idea que se puso mucho de moda en los últimos años. En los años 90, el antropólogo Terence McKenna, él se dedicó mucho tiempo a estudiar los hongos alucinógenos y llegó a la formulación de una hipótesis. Le llamo hipótesis en este caso porque no hubo una experimentación de por medio, ni una argumentación basada en muestras fósiles, sino simplemente llegó a esa conclusión que los hongos alucinógenos probablemente habían ayudado a evolucionar al ser humano. Esto lo decía que de repente se comían estos hongos y eso les ayudaba a tener una mejor visión y a tener una mayor capacidad reproductiva. ¿Esto es plausible en el caso de la teoría evolutiva de Darwin? No creo que Darwin lo haya considerado como, bueno, de hecho no lo consideró como parte de su argumento, ¿no? O sea, aquí a lo mejor tendrían que invitar a alguien que trabaje con aspectos fisiológicos del cerebro para explicar cómo es que las sustancias psicodélicas podrían modificar, el comportamiento por supuesto que lo modifica, y bueno, asociado con eso, pues entendería que mejoró la reproducción, ¿no? O sea, pero en términos de que eso haya ayudado a la evolución, pues solamente que no lo sé. O sea, en realidad el entorno y los vínculos que forman los seres humanos ayudan a la evolución, ayudan al desarrollo. Yo creo que sí, o sea, la manera, se supone que hay más, o sea, hay varias especies de lo que se consideran los humanos, ¿no? Hasta que llegamos a lo que actualmente somos el Homo sapiens. Entonces, si observamos las variaciones, por ejemplo, de la forma del cráneo, el tamaño de los organismos, las estructuras como nuestras manos y demás, o sea, sí hay una variación, ¿no? O sea, sí podemos decir, obviamente, que hay evolución y que hay evidencia de que a lo largo del tiempo se ha modificado el humano desde su aparición hasta lo que somos ahorita. También, de hecho, hay estudios que muestran
que cómo sería, o sea, ya hay una proyección de dadas las características que tenemos, cómo ocupamos nuestras estructuras y demás, de cómo podrían ser los humanos en el futuro, ¿no? Sí, esto de los vínculos me parece interesante porque hace unos meses salió una nota donde reconceptualizaban el vínculo que tenemos con los perros, ¿no? Y demostraron, bueno, encontraron fósiles de unos perros que estuvieron me parece que hace como 20,000 años, y ya tenían un vínculo con los seres humanos. Esto lo saben porque encontraron los fósiles de un perro que estaba afectado por moquillo y que sobrevivió pues, algunos pocos meses, y aún así estaba junto a estos fósiles humanos. Eso quería decir que el perro no tenía ninguna utilidad, pero aún así ya había un vínculo afectivo. Una cercanía. ¿Ese tipo de vínculos son lo que ha ayudado a que evolucionemos? Pues yo creo que a mantener ciertas conductas o a lo mejor ciertos niveles de sobrevivencia, no lo sé. Podría pensar que sí, ¿no? O sea, el vínculo con el perro, con el humano ha sido desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, se supone que el humano empezó a domesticar al perro a partir de los orígenes de los perros son los lobos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se supone que se fue domesticando y bueno, en la actualidad pues ya tenemos una cantidad de razas, se le llaman razas de perros impresionante, algunos con mayores vínculos que otros, pero finalmente sigue existiendo el vínculo con los humanos, ¿no? Me parece que hay una historia que se cuenta sobre la revolución industrial, porque también parece que el entorno afecta a la evolución de los seres vivos en general, ¿no? Sí, digamos ahí esa es las famosas palomillas que había. Ese es un ejemplo de, podríamos decirlo, de selección. Entonces, cuando llegó la revolución industrial, pues empezó a ponerse todo con más negro, más hollín, etcétera. Y había unas palomillas, unas eran de color más clarito y otros más oscuro. Entonces, las que sobrevivieron más con el paso del tiempo fueron las más oscuras porque lograban mimetizarse con ese ambiente contaminado, ¿no? Y las otras, las más claritas, pues no llegaron a sobrevivir igual justamente porque eran vistas por los depredadores. Entonces, justamente ese es un buen ejemplo de lo que hace la selección natural, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasó? Se murieron más las que eran más visibles para los depredadores y sobrevivieron más las que pudieron ocultarse de los depredadores. Eso demuestra que no es necesariamente el más fuerte, ¿no? Exactamente. Es el menos adaptado en ese momento, en ese lugar. Y entonces, dado que esas sobrevivieron más, entonces los genes que propiciaban esa coloración pues se transmitieron a las siguientes generaciones y de tal forma esas poblaciones sobrevivieron, ¿no? Bueno, doctora, nos queda muy poquito tiempo para concluir, pero me parece que están llevando a cabo ahorita una exposición, o van a llevar a cabo una exposición en el Museo de Historia Natural, ¿verdad? Sí, bueno, la de hongos está prevista para finales de agosto, el 30, 31 de agosto y 1 de septiembre. Entonces ahí. ¿Qué otra curiosidad podemos encontrar ahí en el museo? En el museo hay bastantes cosas. Ahorita tenemos una exposición que se llama Un paseo por el Muna, que nos cuenta un poquito sobre las colecciones que tenemos ahí en el museo y habla un poquito sobre la taxidermia, ¿no? Algunas personas preguntaban cuando visitaban el museo por qué estaban los animales muertos y que cómo se hacía para prepararlos y demás. Entonces, por eso se preparó esa exposición para explicar un poco qué es una colección, qué es la taxidermia, cómo se colectan, etcétera. Tenemos otra exposición que es de fotografías con un video asociado que es de biodiversidad y agaves, pero habla un poquito sobre los polinizadores, particularmente de los agaves. La de fósiles, la huella del tiempo, donde pues tenemos ahí una exposición de algunas piezas fósiles. Estamos cambiando una sala ahorita que se va a poner, va a hablar sobre la problemática ambiental y los artesanos de Iguazio, porque ahorita hay una dificultad ahí para que ellos puedan encontrar la materia prima, pero bueno, esa está por aperturarse, se está preparando. Y tenemos ya la clásica sala histórica, donde están los fetos, las deformaciones de algunos organismos, pero también hay algunos animalitos que se muestran ahí con deformaciones. Y afuera pues están el espacio de Sáurica, ¿no? Que son de dinosaurios, las alma de piedra se llama, que son las esculturas de cantera.
el vivero también. ¿Qué otra cosa tenemos? Hay una exposición también fotográfica, bueno, esa ya tiene bastante tiempo, se llama Las aves del bosque. Y bueno, los espacios donde están las plantas suculentas, las plantas, las cactáceas y plantas tóxicas y venenosas. Se Entonces, encuentra en Ventura Puente. Ahí en el bosque Cuauhtémoc, En el ¿verdad? bosque Cuauhtémoc, También, sí. también ahí se puede observar los rituales de apareamiento de muchos estudiantes de medicina, ¿no? En el bosque Bueno, fuera de... Sí, muchas gracias, sí, doctora, por de haber nada, venido. gracias por... Y vamos a ir nosotros a un corte y enseguida regresamos. Está bien, gracias. Volvimos de el corte y tenemos en este segundo programa otra sección. En la semana pasada hablamos un poco de música, perdón, un poco de cine. Y hoy vamos a hablar un poco de música. Para eso contamos con nuestra colaboradora Samantha Rico. Ella es chelista, estudiante de la licenciatura en música aquí en la Universidad Michoacana. Y me parece que tocas también en una orquesta, ¿verdad? Sí, así es. Yo estoy estudiando, concluí el sexto semestre en la universidad y participo en un proyecto en conjunto que tenemos con compañeros de la facultad, que tenemos una orquesta de cámara y pues hacemos presentaciones aquí en la ciudad, en el estado. El cello es que es como un violinzote que se pone. Sí, recto, exactamente, okay. se coloca entre las piernas y se toca, es de la familia de los violines, se toca con un arco. Bueno, le encomendamos la difícil tarea de encontrar una pieza musical que tuviera una relación, cual sea de esa relación, con la evolución. Cosa para nada sencillo, porque por lo menos yo no encontré ninguna, entonces, pero me parece que tú sí encontraste una. Sí, así es. ¿Qué pieza musical nos traes? Ok, yo sí fue una tarea difícil un poquito, la verdad, pero se logró. Voy a hablarles acerca de una pieza muy interesante que se llama La voz de la ballena o El canto de la ballena, del compositor George Crumb. Me pareció interesante así porque el enlace que tiene con el tema de hoy, que es acerca de la evolución, es que la pieza está fragmentada en varias partes y cada una de estas partes tiene los nombres de eras geológicas. Entonces, el compositor describe a través de la música los cambios y la transformación de la vida que hubo en estas eras geológicas. Pues les voy a hablar un poquito primero del compositor, como para poner el contexto de la música. No me digas, tuvo una vida dura y difícil. Sí, claro. Falleció, es reciente, hace 2 años apenas falleció, tristemente, pero al igual que la Tierra y la vida ha tenido evolución, la música también ha evolucionado a través de los años. Antes la música era para reyes, se tocaba para la élite y después los compositores pasan a dejar de tocar para reyes y comienzan a tocar para expresarse, que es cuando tenemos el romanticismo, cosas muy expresivas, ¿no? Y a finales del siglo XX, o bueno, en el siglo XX ya es cuando encontramos cosas muy vanguardistas, los compositores experimentan mucho y esta obra es precisamente eso, es muy experimental. ¿Esa se ubica ya dentro de esta época? Esta obra es de 1971. Entonces, finales del siglo XX, es muy experimental. De hecho, este compositor, George Crumb, experimenta mucho también con esto de música para películas. Él era estadounidense. Y en sus obras hace cosas un tanto extrañas o fuera de lo común. Le pide a los instrumentistas, por ejemplo, tocar vasos con agua. En alguna de sus obras, con un mazo, tocan un contrabajo. Eso es algo así como encontrar la musicalidad en el entorno, ¿no? Ajá, como sí, con cosas muy fuera de lo común. Por ejemplo, en esta obra el piano, abren la tapa y el piano normalmente se toca presionando las teclas, ¿no? Y en esta obra abren la tapa y el pianista tiene que tocar las cuerdas como una guitarra. Entonces sí es como muy experimental todo esto. Y pues ya entrando un poquito en la obra como tal, el compositor pide en la obra musical que los instrumentistas usen máscaras negras.
Entonces también es algo como fuera de lo que estamos acostumbrados normalmente, ¿Eso ¿no? tiene alguna razón? Sí, porque la obra como tal, bueno, ya adentrándonos en algo, el canto de la ballena, el compositor se inspira justo en una grabación de un científico marino que hace de las ballenas jorobadas en específico. Y el compositor se inspira en este canto que tienen, en las profundidades del océano. Entonces, él pide a los instrumentistas tener máscaras negras para quitarle este sentido humano o estas expresiones faciales que tenemos los músicos al tocar, porque quiere que todo el entorno se centre más en lo que quiere transmitir con O sea, son máscaras cerradas, como pasamontañas o algo así. No, son antifaces negros. Las grabaciones que yo vi usan antifaces negros. Y también la iluminación pide que cuando se ejecute esta obra, la iluminación sea oscura y azul. O sea, utiliza la música, pero el ambiente todo lo modifica para que te puedas exactamente. centrar en la De hecho, pieza esta obra, cuando lo han presentado, también tiene una puesta en escena. Vi algunas grabaciones de Ciudad de México, Nueva York. La han presentado en varias partes del mundo para familias y para niños a partir de los 6 años. O sea, es una obra que la utilizan mucho para hacer conciencia en el medio ambiente, pero es también escénica. Entonces, también ponen bailarines en escena, todo esto transmitiendo la obra como tal. Es muy bella, la verdad. Por ahí sí pueden escucharla, dura 20 minutos. Y pues ya adentrándonos un poquito en el tema. Bueno, antes, ¿consideras que esa es una pieza como para tener de fondo o si tienes que estar observando la puesta en escena? Pues más bien hay que prestarle atención porque justo ahora que lo comentas, yo la primera vez que la escuché, ahora que me estuve dando la tarea, la puse como de fondo en mi casa en lo que yo hacía otras cosas y sí llegó un momento en el que me sacó de onda y dije, ¿qué está pasando, no? Porque pasan como de sonidos experimentales. Okay. Y dije, los vecinos van a creer que estoy haciendo algo aquí. Ajá, sí, justo porque hay sonidos de ballenas, hay cosas percutidas, hay como muy raro. Entonces sí, como que no le encontré tanto sentido, pero ya investigando todo, el trasfondo, el contexto, prestándole atención, ya dije, sí me transmite lo que el compositor buscaba. Pero sí tuve que como que sentarme un poquito a prestarle la atención que debía. Me imagino que es como las obras visuales, que esto es de arte abstracto, que no es tanto la técnica que hayan utilizado, sino más el contexto de lo que quieren decir, ¿no? Sí, justo. Justo tiene un poco de todo un poco, porque técnicamente para los músicos tiene también ahí como cositas, como esto que te digo que los pianistas tienen que... A eso se le llama técnicas extendidas. El flautista, se me pasó a mencionar, esta obra es un trío, entonces es para piano, violonchelo, que pues también yo soy violonchelista, y flauta. Entonces sí tiene cosas técnicas un poquito complejas, por ejemplo, el flautista tiene que tocar y simultáneamente tiene que cantar. Entonces eso es difícil, ya bien deschavetado el director. Sí, el compositor. Bailar, ¿no? Sí, así haz de cuenta. Okay. Sí. Decías que cada una de estas se divide en 5 piezas, ¿no? La pieza está dividida en 3. La segunda parte está fragmentada en 5. Está como muy, muy fragmentada la obra. Alguien antes de verlo, ¿qué es más o menos lo que debería de entender hacia eso? La obra consta de 3 partes. Tiene un prólogo, una parte media que son variaciones, que es donde entran estas eras geológicas, y tiene un epílogo. En el prólogo encontramos la primera parte de la obra que se llama vocalización. Como tal, es canto de ballenas, que a mí me transmite hasta cierto como miedo cuando lo estaba escuchando. Es muy... Pues imagina un animal tan majestuoso como una ballena. A mí, en lo personal, las ballenas son mi animal favorito. Me parece que son muy imponentes. Entonces, sí, estar de cerca yo me imagino que debe ser imagínate, ¿no? Casi mágico. Entonces, el sonido que emiten, los músicos logran transmitirlo realmente. Y ahora imagínalo pues también en las profundidades del océano. Es algo pues difícil de describir, ¿no? La sensación que tendría alguien de estar en un lugar como el océano, en las profundidades, oscuridad además. Y después aquí es donde entra la segunda parte. Bueno, después del canto de las ballenas viene un pequeño tema que se llama el tema del mar,
Okay. Aquí todos estos sonidos estridentes de la ballena se calman y después el violonchelo hace una melodía tan bonita que emite tanta tranquilidad y tanta paz. O sea, primero te sube, Ajá, te sube sí. y ya después y te luego deja. te calma y te muestra como un mar en calma. Uh-huh. Y después el compositor pone estas 5 variaciones que se llaman, son 5 eras geológicas, que es el arqueozoico, proterozoico, paleozoico, mesozoico y cenozoico. Uh-huh. Entonces vienen estas 5 variaciones que son 5 melodías que van mostrándote la vida a través de la música. Nada parecido a lo que estamos escuchando ahorita, ¿no? Porque esos Sí. son cantos de sirenas más bien. Sí. Sí, exactamente. Pero me pareció muy interesante cómo, como te comento, realmente el compositor logra transmitir. Yo buscaba, bueno, en esta era pasó esto, ¿no? Y realmente tú escuchas y puedes imaginarte los escenarios de esas épocas. Por ejemplo, en la era de Mesozoica, que es donde estaban los dinosaurios, uh-huh. El compositor pone una especie de castañuelas y sonidos muy estridentes. Entonces, como en Jurassic Park. Y da como, sientes una sensación de alerta, Ajá. ¿no? Que los mismos dinosaurios entre ellos tenían sensación de alerta, ¿no? Okay. Entonces, realmente te logra transmitir esto y termina en el clímax, el punto más alto de la obra es en la era cenozoica, que es donde aparece el humano. ¿Y ahí qué sonidos? Porque me llama mucho la atención cómo puede interpretar esto sin que haya voces humanas, ¿no? Sí, no hay voces humanas. En la última era, que es la cenozoica, es el piano con la flauta, y la flauta viene haciendo una melodía también, pues son juegos de los instrumentos, porque en toda la obra participan nada más estos 3 instrumentos, pero como te comento, son sonidos muy experimentales. Entonces sí llega a un clímax la obra donde hay mucho juego entre los instrumentos, pero más que algo muy específico, también hay que ponerle como un poquito de imaginación. Esta obra está libre, está en YouTube, ¿no? Me parece, Sí. Porque está representado por otros. ¿Ustedes lo Sí. representan en el colectivo musical? No, esta obra yo nunca he tenido el placer de tocarla. Como te comento, son técnicas extendidas, lo cual también es un poquito complejo. Por ejemplo, para tocarla necesariamente necesitaríamos un piano de cola, que tuviera que abrirse la tapa para este tipo de... Sí. Entonces, no es tan fácil tener un piano de cola a tu disposición, ¿no? También. Sí. También que te quería comentar, ¿qué estado de ánimo? Porque ya ves que la música de repente tienes que escucharla en un estado de ánimo, no, si estás bien feliz, pues no vas a poner necesariamente a Metallica, ¿no? Entonces, ¿qué estado de ánimo recomiendas tú si alguien va a poner esta melodía en su casa? Yo creo Alexa, ¿no? Que hay que estar un poco desocupados, optimistas, contentos, porque a mí sí me logró transmitir un poco de miedo. Incluso ayer en la noche todavía la estaba escuchando y ya como que ya no le subí tanto porque dije, estoy solita en mi casa, la verdad, ahorita no la quiero. Una ballena por ahí. Sí, por ahí. Es que los ruidos, como son muy experimentales, de repente sí te transmiten cosas extrañas. Entonces el estado de ánimo yo considero, pues con la mente muy abierta y buscando algo más consciente, sí. Buscando como una experiencia nueva. Como una experiencia nueva. Porque muchas veces pasa que ponemos música, pero es más como para sustituir ese fondo de esos pensamientos de nuestra cabeza que nos están diciendo cosas, ¿no? Sí, justo. Yo creo que yo no recomendaría escucharla en un estado de ánimo un poquito cabizbajo. Okay. Sí, mejor omitamos en esa parte. Pero me gusta eso que dices, buscando experimentar sensaciones nuevas, probar algo nuevo, creo que está muy padre. Bueno, la voy a agregar en la próxima playlist. Sí, búsquenla por ahí, está muy interesante. Tengan la próxima reunión con amigos, voy a ponerla a ver qué me dicen. Sí. Samantha, se nos acaba el tiempo. Sí. Muchas gracias. Te vamos a poner un reto todavía más difícil para el que sigue. Entonces, claro que muchas gracias por acompañarnos. ¿Tienen funciones próximas con el colectivo musical? Estamos, próximamente no, pero la próxima es hasta septiembre. Ya por ahí les iremos pasando las pues como a las 2 fechas. semanas de que salga Sí.
Sí. Bueno, muchas gracias, Samantha, y también agradecer al Hotel Villa Montaña que nos prestó las instalaciones, también a los panaderos Zeus y Alondra que nos traen esta colección de pan, que ahorita le vamos a entrar más recio, y agradecer a nombre de todo el staff y todos los que hacen esto posible, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nos vemos en el próximo episodio. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó